Siempre tener la oportunidad de poder conversar con un exalcalde de Lima es una forma de aproximarse un poco a las nuevas gestiones, ¿no es cierto? Pero también es una oportunidad para mirar la política y la coyuntura en general. Y en ese sentido, Jorge Muñoz, exalcalde de Lima, está con nosotros y vamos a conversar con él largo y tendido de muchos temas. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto estar contigo también y con todos tus seguidores. Te propongo empezar un poco por lo menudo y luego nos ocupamos de lo macro. La Municipalidad de Lima declaró zona restringida al Mercado Central y a Mesa Redonda. Hay una zona restringida de comercio y han sacado a todos los ambulantes de la zona. Tan es así que ya en Uruguay en la avenida Uruguay se han producido enfrentamientos porque, claro, los que tú mueves de un lado van a irse hacia otros. ¿Qué reflexión te dejó esta intervención municipal? Mira, que tú no puedes mover a la gente como si estuvieses barriendo debajo de la alfombra, sí, pues, ¿no? Lo que hay que hacer es, sí, un proceso de ordenamiento, pero con alternativas para las personas. Porque cuando tú no les das alternativas a las personas que están en la calle, ellos van a buscar otro espacio. Va a ser un tema casi natural. Son personas que salen a buscar el pan día a día. Yo he pasado por una situación de esa naturaleza, sobre todo en época de pandemia. Ajá. Y buscamos alternativas, lejos de salir a perseguir, a paliar, okay, digamos, hacerle daño a la gente. Y dimos los parques zonales okay, para que ahí se pudiesen establecer, siempre con una mirada de buscar que esto fuese temporal, porque un parque zonal no es precisamente para eso. Por supuesto. Pero buscando que estas personas pudiesen reacomodarse en algunos otros espacios que los hay en Lima. En las galerías hay espacios suficientes como para recibir a gente que da un paso hacia la formalidad. Como consecuencia de esto, por ejemplo, te digo, a pesar de que el número va a parecer chico, pero lo quiero poner como un ejemplo, 300 comerciantes de esta situación, ellos se reubicaron en Villa El Salvador, por decirte un caso concreto, ajá, y armaron un propio desarrollo okay, económico, ¿no? Entonces, eso te demuestra que sí se puede. Nosotros abrimos espacios como para 1.500, 2.000 personas en galerías. Fue difícil porque, en definitiva, el comerciante de calle no quiere pagar un dinero. Sí. Y no quiere moverse trabajo, de una zona que conoce, además, correcto, ¿no? donde ya tiene sus caseritos, así tiene su vida hecha, en fin. Pero hay que hacer eso, hay que buscar eso, hay que darle sostenibilidad. Y yo lo que veo en esta medida, Carlos, es que no se está trabajando con una visión de sostenibilidad en el tiempo. De acuerdo. La Comisión de Defensa aprobó por insistencia la propuesta para que el serenazgo use armas menos letales. ¿Tú hubieses armado a tus serenos, Jorge? No. ¿Por qué? Porque eso genera más violencia. Y no estamos en momentos en que nosotros debemos generar más violencia en la sociedad. Todo lo contrario, nuestra sociedad limeña y peruana necesita curarse, necesita tener puntos de encuentro, sí, y no puntos de diferencia. Y en todo caso, a quien sí le hubiese dado desde el Ejecutivo todas las facultades, toda la fortaleza, todo el sostenimiento, vamos a decir así, es a la Policía Nacional. Okay. Porque ya se tiene una fuerza. Entonces no se trata de dividir, y además Lima tiene 42 distritos más el cercado, digamos 43, vamos a decirlo así técnicamente. Vas a hacer 43 guardias, en algunos casos pretorianas, que no ayudan, digámoslo así, ¿no? Entonces, armar a la gente no es necesariamente la medida. Y en adición, Carlos, el proyecto de ley te hablaba de uso de gas pimienta, chalecos, unas, marrocas, sí, y también creo que unos bastones. Con eso no tenías ningún equilibrio, si es que quieres ver una situación equilibrada de uso de arma del otro lado. O sea, el ladrón hoy en día no usa un cuchillo, usa una pistola, sí, y está, a diferencia del ladrón de hace unos días atrás o hace algunos años atrás, está matando. Es más avesado. Es más avesado. Fíjate que nosotros teníamos una tasa de homicidios por cada 1.000 personas, ajá, bastante reducida a nivel de la región, y todavía la seguimos manteniendo dentro de todo, pero está creciendo. Sí, ¿eso señor? ¿Qué te dice? Te dice que hay un uso de armas de puño que antes no se tenía y que ahora se está haciendo y se está viendo, y por eso un caso lamentable como el del sereno de Surco. Justo te quería preguntar por él, porque eso es una reacción un poco a lo ocurrido con ese sereno y con otro en el Callao, que correcto, también fue asesinado. Entonces, claro,
el municipio dice, ¿y cómo defiendo a los serenos? ¿Cómo los protejo de esto, Jorge? Lo que pasa es que el serenazgo es una fuerza civil, es una fuerza, y lo he dicho en más de una oportunidad, creada cuando la policía se repliega, en el momento más álgido del terrorismo en los 90, y en San Isidro y en Miraflores, dos alcaldes, Neuhaus y Andrade, deciden crear el serenazgo, ¿no? Como fuerza civil, como respuesta a este repliegue de la policía en el momento del terrorismo, porque la policía estaba devastada, atacaba las comisarías. Entonces se genera esta fuerza civil a la usanza, y toman el nombre de serenos porque es a la usanza del antiguo celador español que pasaba con una farola y un palo, y así cuidaban. Entonces no ha variado mucho, o sea, tú ves un sereno, no es una persona que esté capacitada para hacer una labor de seguridad ciudadana como la policía. Yo creo que por eso hay que concentrar toda la fortaleza en la Policía Nacional. Claro. Por eso yo pensaba que la discusión anterior a dar armas es tener claro cuál es el rol del serenazgo, ¿no es cierto? Correcto. Y a partir de ahí, bueno, tomas decisiones, ¿no? Así es. Tú fíjate que en ninguna parte de la Constitución, que es la ley de leyes, ley de leyes, se habla de que el serenazgo hace esa labor de seguridad. Más bien se dice, no se habla de serenazgo, se dice que las municipalidades contribuyen con la seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana, ¿de quién es? Es de la Policía Nacional. No son pocas las ciudades del mundo que tienen el espacio de la piscina pública como un espacio al que se acude en verano. El alcalde Castañeda construyó varios de estos espacios. Hoy día el alcalde López Aliaga les da un tono de playa y les pone arena. ¿Qué te deja eso, Jorge? ¿Qué te parece ese proyecto? Me parece que es agarrar el rábano por las hojas, vamos a decirlo así. O sea, ver situaciones que no son esenciales como si fuesen fundamentales. Algunos han calificado esta situación como pan y circo, o sea, una cosa populista. A mí en lo personal me parece que era innecesario. Era innecesario. Era innecesario, porque esa piscina, uno, ya existía. Así es. Dos, acudía a la gente, era un lugar que en el verano y en épocas donde uno tiene, digamos, esa relación positiva con el clima, usa ese espacio. Y ponerle arena y unas cuantas palmeras creo que es más maquillaje que una cuestión de fondo. Pero es un maquillaje de 145.000 soles. Y yo hubiese usado ese dinero para obras sociales, ¿no? Pero no para hacer una cosa que además en el tiempo, Carlos, esta arena va a terminar en el fondo de la piscina. Claro. Porque la gente naturalmente se da un chapuzón, sale, estás en la arena, te calientas con la misma, te vuelves a tirar. Nadie se termina secando totalmente la arena cuando uno está ahí, ¿no? Entonces, eso va a generar. Ya he escuchado yo a algunas personas y al propio alcalde que dicen que hay filtros y hay cosas. Ok, perfecto, pueden haberlos, pero ¿cuánto más encarece el proyecto, la obra? Y la pregunta, ¿era necesario? Creo que no. Y he escuchado también algunas expresiones peyorativas respecto de las personas que van a usar ese espacio. Eso es inaceptable, ¿no? Totalmente. Entonces yo personalmente digo, a las personas hay que tratarlas con dignidad y hay que darles lo que todos nosotros, seres humanos, nos merecemos. Vuelvo a un concepto que te acabo de mencionar. Necesitamos generar una sociedad más fraterna, más reconciliada, más unida, y no la sociedad que tenemos hoy. De acuerdo. Jorge, también vivimos un momento muy difícil cuando el limpiaparabrisas tiene un momento de conflicto con un ciudadano, lo agrede, lo apuñala y termina asesinándolo. La respuesta siempre es reactiva: vamos a sacar a todos los limpiaparabrisas. Dicho así, me parece una muy mala idea y un mal planteamiento, pero el alcalde de Magdalena, Allison, estuvo aquí y dijo algo que tenía cierta sensatez respecto a los limpiaparabrisas, y es que la informalidad hace que aquellos que están en la esquina tengan a alguien que les cobre el cupo por estar ahí, y en otra esquina le vuelve a cobrar cupo, y va generándose mafias por la presencia de estos grupos informales. ¿Te hace sentido esto que te voy diciendo? Lo que pasa es que tenemos una sociedad también altamente informal. Sin duda. Hay estadísticas que dicen que el 80% de la economía es informal en el país. A eso hay que sumarle una falta de presencia del Estado en muchos puntos del Perú,
Y esa ausencia de Estado lo que hace es que las personas comiencen a mirar dónde hay oportunidades y migran creyendo que esas oportunidades se pueden dar en Lima. Hay una gran concentración en Lima, ¿no? Una gran centralización en Lima. A eso súmale la llegada de más de 1.200.000, 1,5 millones de venezolanos que han entrado buscando mejoras acá, y eso genera una presión en las calles de seguridad, de vivienda, de educación, de salud, en fin, todas estas cosas. Entonces esto agrava todavía la presión o la crisis. Otra vez, no es un tema solamente de las municipalidades, es un tema país, es un tema donde los 3 niveles de gobierno tendrían que coordinar mejor para poder tener una respuesta más adecuada. Fíjate que cuando los alcaldes mencionan, vamos nosotros a quitar a todos estos delincuentes de la calle, es un mensaje que genera cierto alivio en la gente, porque dice, están poniendo orden. Pero la pregunta es, hoy, ¿tienes tú un control de las esquinas? No es verdad. No lo tienes, no lo hay, ¿no? Entonces, no se está yendo a lo esencial del tema, se está yendo a lo accesorio, y eso es uno de los problemas que hay, y a veces eso también termina siendo populismo, ¿no? De acuerdo. Te llevo al espacio más grande. Jorge, ayer estuve en Cusco, fue un viaje muy rápido, regresé en la noche, y sentí a la gente descorazonada, polarizada, enfrentada en general. Lo mismo que siento en Lima y que siento en el espacio de la política todos los días. ¿Tú qué sientes con respecto a la política peruana? ¿Cómo ves desde fuera ahora que estás en el espacio privado? Mira, veo muy deteriorada la vida pública, ¿no? Muy deteriorada. Fíjate lo que ha pasado ayer en el Congreso, este blindaje, tengo que decirlo así, asqueroso, de personas que están comprometidas con la corrupción, o proyectos que se están sacando para buscar intereses particulares, privados. No hay una visión del bien común, y eso es el problema central. ¿Por qué en el Cusco la gente se siente descorazonada, o en Puno, o en Arequipa, o en algún otro lugar del país? Porque sienten que no hay un trabajo en búsqueda del bien común, sino en el interés particular, en el beneficio propio. Y la política no debe ser eso. La política tiene una finalidad de hacer crecer a las personas, hacer que esa dignidad de la que hablamos hace un momento esté presente. Porque, en definitiva, ¿qué cosa es la política? La política es un espacio para poder servir y hacer que todos podamos crecer, que tengamos oportunidades, igualdad de oportunidades. En este país tenemos muchas diferencias y hay que cerrar esas brechas. Es un trabajo que se tiene que hacer desde donde uno esté, cualquier nivel de gobierno. De acuerdo. ¿Y tienes claro, Jorge, en qué momento perdimos el norte del bien común? Como diría Vargas Llosa, ¿en qué momento? Punto suspensivo. Se fregó el Perú. Esto es difícil, un tema, ¿no? es difícil, es un deterioro. Es un deterioro. Esto a veces parece como cuando te haces un electrocardiograma, que sube y baja, que sube y baja, tienes hipo, bajada, en fin. Hay momentos buenos de nuestra vida política, hay momentos muy malos, hay momentos de estabilidad. Y yo creo que lo que se tiene que pensar siempre es buscar la institucionalidad, más allá de las personas, más allá de si que te gusta el color o no te gusta el color, ¿no? Deng Xiaoping decía, no importa el color de los gatos, lo importante es que case ratones. Entonces, ese es importante, es un resultado el que deberíamos de tener. Y una de las cosas que no pasa, Carlos, es tener gestión por resultados. Ese debería ser, desde lo que es la gestión pública, uno de los objetivos, y que eso se pueda medir y que se rindan cuentas. Es muy importante la rendición de cuentas, porque si no el ciudadano no sabe qué cosa es lo que está pasando, ¿no? De acuerdo. Mencionabas el tema de los niños, pero esta semana en el Congreso también nos ha sorprendido con la elección del Defensor del Pueblo, que más allá de una trama que puede haber surgido entre partidos políticos, también hay una ruptura del procedimiento institucional de la elección del Defensor del Pueblo. Hace un ratito que comentaba que por la Defensoría ha pasado Jorge Santisteban, Beatriz Merino, Eduardo Vega, Eliana Rebollar, que está ahora, ¿no es cierto?, Walter Albán, gente que inspiraba mucha confianza. ¿En la Municipalidad de Lima el trabajo con la Defensoría es importante? Muy importante porque lo que hace la Defensoría es
ver y ponerle acento a los derechos humanos. Así es. ¿no? Entonces, es un complemento, tiene un rol distinto, a veces inclusive hasta... Incómodo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro. Yo tengo que decirlo. Claro. A veces hemos tenido situaciones donde no necesariamente coincidíamos con la Defensoría. Y ahí había que generar un diálogo, y del diálogo sale la luz. Entonces, eso era importante. Pero esta es una institución con voluntad de diálogo, sí, con ganas de resolver problemas. Mira, ¿no? yo he tenido experiencias en lo privado y en lo público con la Defensoría y siempre he encontrado ese diálogo. Tengo la sensación que con esta elección no necesariamente se va a tener ese espacio de diálogo, ¿no? ¿Por la persona, por la forma como fue elegida, por la trama urdida? ¿Qué te genera más zozobra? Por la persona, por todo su background, su pasado, sus cosas que se le imputan, y porque creo que esto va a generar una estampida de algunos profesionales de la buena gente que van a decir: yo no quiero involucrarme o no estoy seguro si este señor va a seguir en esta línea. Ahora, hay que ver el currículum vitae, ¿no? de la persona elegida. ¿Cuál es la experiencia en derechos humanos? Cero. No la hay. Cero. ¿Cuál es su experiencia o a quiénes ha, defendido? ¿Cuál ha sido su vida como abogado? Eso te dice mucho, ¿no? Entonces, lo que no es comprensible, cómo así se descartan a otros profesionales que estaban en el bolo desde el principio, y se termina eligiendo no necesariamente a la mejor persona. Sí, pues, eso es claro. Ahora, el gobierno de Dina Boluarte y estos 4 o 5 meses de gobierno, ¿qué te han dejado, Jorge? Mira, idas y vueltas, pero lo que hay que hacer es buscar que tengamos estabilidad. Te pongo un ejemplo de qué quiero decir. A mí me tocó, durante el periodo que fui alcalde, trabajar con 4 presidentes. En menos de 4 años, 4 presidentes. Imagínate, pues. ¿No? Y los puedo nombrar: Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo. Con cada uno de ellos hubo una interacción, inclusive con el más fugaz y efímero que fue Merino, que tuvo 6 días, pero con ninguno se pudo lograr construir políticas públicas, porque sus mandatos fueron efímeros, volátiles, ¿no? Entonces, y peor todavía es lo que tienes tú abajo, los ministros. Había ministros que tú conversabas con ellos, así como estamos conversando un día viernes. 2 días después ya no estaban. Al día siguiente no estaban, o a la semana siguiente no estaban. ¿Cómo trabajas así? Entonces, habían temas de seguridad ciudadana, donde la municipalidad llevaba elementos para poder colaborar con el Ministerio del Interior. Se establecían políticas, cosas que se tenían que hacer. Y te pongo un ejemplo a raíz de Mesa Redonda. En Mesa Redonda identificamos unas mafias que eran las que vendían los cupos. Entonces, hablamos primero con el comandante general de la policía y después con el ministro del Interior de ese momento, y generamos una estrategia bien interesante que además llevó a algunos resultados. Por ejemplo, el hecho de poder detener detenciones preventivas, provisionales, a estos mafiosos que estaban en la zona, y seguir con sus carpetas fiscales. Pero por supuesto que eso hoy en día ya no se está haciendo, porque hubo muchos cambios en la policía, hubo muchas cosas. Entonces, eso afecta. En la época de la pandemia, Carlos, yo tuve que trabajar los temas de salud, que no éramos autoridad sanitaria, con 5 ministros. Y hablamos de un periodo más corto, hablamos de más o menos un par de años. En un momento en que convierte en Hacho en un espacio de recepción de Hacho se convirtió en un espacio temporal que fue De ese momento estamos hablando, Jorge. Estamos hablando desde ahí hasta algunos meses y años después. ¿Y qué pasó? Fue muy complicado poder trabajar con el Ejecutivo porque no había estabilidad. Entonces, a lo que voy es que cualquier situación de país tiene que tener estabilidad, y lo que deberíamos nosotros trabajar como peruanos es el cumplimiento de los plazos. Salga A o salga Z,
Hay que fortalecer siempre las instituciones y hacer que los plazos se terminen cumpliendo y que además cada una de las instituciones, llámese Congreso, Ejecutivo, gobiernos regionales o gobiernos municipales, todos trabajen por el bien común. Si te entiendo bien, entonces Dina Boluarte debería quedarse hasta el 2026 o deberíamos adelantar elecciones. A ver, ese era un clamor de la gente. Sí, claro. La gente quería pero ya ese tren pasó, lamentablemente ese tren pasó. ¿Por qué? Porque si tú llamases a propuestas de esta naturaleza tienes que tener unas reformas constitucionales, tienes que tener 2 votaciones, o sea, te la vas a pasar en esa estructuración del cambio y no vas a lograr el cambio oportuno. Y además hay otra cosa, Carlos, yo me ponía a pensar, ¿qué cosa es lo que necesitamos hacer? ¿Cambiar a las cabezas o cambiar las reglas de juego? Yo creo que hay que cambiar las reglas de juego. Ah, sí, más que a las personas. Sí. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, un congreso como el que tenemos, que es malo, hay que decirlo así, yo no tengo pelos en la lengua para decirlo, no tengo ningún resquemor, es malo. ¿Por qué no hemos nosotros propiciado mecanismos para hacer recambios, renovaciones por tercios, por ejemplo? Claro. Eso podría ser parte de una de las reformas, como varias otras cosas más. Subir la valla, exigencias tanto para la presidencia como para el Congreso u otras instituciones. Acrecentar los mecanismos de rendiciones de cuentas, en fin, varias cosas. Y no son solamente ideas que yo te estoy dando en estos momentos. Hay muchas personas, muchas instituciones que han planteado estas cosas con mucho rigor. Sin embargo, estas reformas que son necesarias se han encarpetado y no se les ha Es que nacen prestado. del propio Congreso, pues. Claro. ¿Con qué estímulos hacen cambios en el Congreso, no? Sí, pues, se está pensando solamente en su curul, ¿no? Así es. Ese es el gran problema que hay en el Congreso. De acuerdo. ¿Cómo era tu relación con la prensa en general? Tanto así como para pensar que la difamación debería ir por la vía penal y llegar a los 4 años, como se está planteando en la llamada ley Mordaza. Mira, yo creo que la prensa hace una labor muy importante, es una labor de cuestionamiento, es una labor de sacar las cosas, de ventilar esos trapitos oscuros y ponerlos sobre la mesa. Es muy importante la prensa, hay que respetarla. Y una autoridad que está dispuesta a rendir cuentas puede sentarse a escuchar o a ver o a debatir o inclusive a digamos, recibir críticas a veces injustificadas. ¿Seguro? A veces injustificadas. Y yo creo que hay que siempre estar por encima de estas situaciones. Son 2 lados, ¿no? Por un lado la prensa y por otro lado, digamos, a quien se le puede cuestionar. Sí, pues. Yo en lo personal, en líneas generales, más allá de situaciones que puedo, digamos, contar con las manos, con los dedos de una mano, mi relación con la prensa fue una relación buena. ¿Por qué? Porque no tenía nada que esconder, nada que ocultar. Y si había alguna situación incómoda o difícil o algo que no fuese real, siempre lo trataba con las personas que habían vertido esto, ¿no? Ok. Pero respondiendo a la pregunta, ¿penalizarías más la protección del honor o sientes que hay detrás un interés político? Mira, viniendo de este Congreso, tengo sospechas. Bueno, ¿no? Es verdad. O sea, yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio, ¿no? A nadie le gusta pues que inventen cosas. Y el honor es un bien a cautelar, que duda cabe, además, ¿no es cierto? Así es. Y es algo que cuesta trabajo ganar. Sí, señor, y construir, así claro es, que ¿no? sí. Es como una porcelana delicada sí. que te ha costado trabajo hacerla, pero tirarla al piso en 2 segundos. En 2 segundos, de acuerdo. Cuando Toledo gana las elecciones luego de los años de autoritarismo de Alberto Fujimori, generó una gran esperanza en el país, porque movilizó a la ciudadanía, pero al mismo tiempo era la expresión de un cambio democrático y de una persona que venía de abajo, que se había hecho solo, era un peruano, ¿no?, que desde la pobreza había llegado a altos niveles de educación y traicionó esa confianza.
Ahora que lo has vuelto a ver llegar al Perú y en estos términos, ¿qué reflexión te deja el gobierno de Toledo y Toledo mismo, Jorge? Mira, él me da mucha pena porque no fue coherente con su mensaje, con su idea, por lo menos la idea que nos vendió, ¿no? ¿Tú te acuerdas? El eslogan era con Toledo más. Con Toledo más, sí. Más trabajo, más Sí. oportunidades, más cosas. Pero en realidad no fue así, fue con Toledo... Más para él. Más para él. Sí. Digamos que se estableció un gobierno donde hubo estabilidad económica, cosas que a la ciudadanía dentro de todo les pareció bien, pero había todo un tema carcomido por abajo, Sí, pues. ¿no? Era como una cangrejera. Y ahora vemos pues el tema, cómo estuvo él vinculado con la corrupción. Y tiene que pagar. Ahora, lo más triste es, hace unos días conversaba con una persona del extranjero y me decía, no entiendo por qué los presidentes del Perú están presos y en el mismo sitio. Entonces, Pero digo que afuera nos admiran, dicen, oiga, ustedes sí luchan contra la corrupción en su país, pero adentro tenemos una suerte de desmoralización espantosa, ¿no? Sí, sí. O sea, en ese sentido, creo que las instituciones han hecho su trabajo, ¿no? Pero no se debería de llegar a eso. Y ahí es donde vienen los mecanismos de control y con todas estas cosas que no están fluyendo bien. De acuerdo. Jorge, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte luego de tu abrupta salida de la Municipalidad de Lima, ¿pensaste en la posibilidad incluso de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para defender lo que considerabas un derecho vulnerado? ¿En qué quedó eso? Fui a la Comisión Interamericana, busqué una medida cautelar, me dijeron allá mismo que la medida cautelar no me la iban a dar porque el país estaba muy manoseado, porque además ideológicamente yo no era una persona que representase a alguien que pudiese dársele una medida. ¿Eso te dijeron? Digamos, trascendió de las conversaciones. Y eso es en la medida cautelar. El principal sigue corriendo su cauce, ¿no? Entonces seguiremos nosotros en... Pero sigues en la pelea, sigues por esa reivindicación. Sí, porque es un tema de naturaleza moral, ¿no? Lo que sucedió conmigo fue una cosa absolutamente desmesurada, algo que no tenía ningún sustento. Tuvo un origen político, sin duda, y también, según lo que voy indagando, temas económicos de por medio, ¿no? Entiendo. ¿Tendremos luces cuándo sobre estos temas? Mira, ¿Difícil saberlo? Cuando yo estuve en Washington, me reuní con Almagro, que no tiene que ver con el sistema de la comisión. Seguro. Sin embargo, es el secretario general de la OEA. Y Almagro me dijo una cosa que se me quedó en la cabeza. Me dijo, tenga usted paciencia porque el sistema interamericano de derechos humanos es muy lento. Y le voy a contar una anécdota, me dijo. Una persona fue condenada por 30 años y recién al año 27 salió un fallo favorable. O sea, pudo gozar de la libertad los últimos 3 años. Como puedes ver, tuvo un periodo de 27 años injustamente recluida esa persona. Entonces, justicia que tarda no es justicia. Ese es un tema que está muy claro y que lamentablemente pasa por la carga procesal en la comisión. Valiosa la crítica, sin duda. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, a ti las gracias. Buena suerte. Hasta una próxima oportunidad. Y tendremos mejores tiempos para conversar. Gracias por haber estado aquí. Gracias.